Mi nombre es María Dolores. Tengo 68 años, y nací en Mérida, México. Pasé mi vida creyendo que el amor de una madre era lo más sagrado que existía. Pero dime, ¿qué harías si tu propio hijo te llamara peso? Sí. Un día. Sonreía. ¿Y al siguiente, empujarte por un acantilado para silenciarte? Tal vez estés aquí porque también has sentido que algo no encajaba, que la persona en la que más confiabas estaba ocultando algo, o tal vez porque escuchó historias de madres que lo dieron todo, y sin embargo fueron dejadas de lado como un mueble viejo. Entiendo, porque lo experimenté de primera mano. Hoy te voy a contar lo que nadie se imagina cuando ve un hermoso álbum familiar. Abriré mi memoria con calma, con dolor y con dignidad, porque lo que nos pasó a mí y a mi esposo Ernesto no fue un accidente, fue una elección, era un plan, y casi nos cuesta la vida. Al final de esta historia, comprenderá cómo el silencio también puede salvar, y cómo el tiempo siempre muestra quién es quién. Y te lo prometo, nunca volverás a mirar a tu familia de la misma manera. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No toda la traición viene con gritos. A veces viene sonriendo, con una mochila en la espalda y la promesa de una salida familiar. Fue así con nosotros. El día que subimos al mirador del Tepozteco, solo quería tomarme una foto con mi esposo y respirar el aire de la montaña. Pero solo necesitó una mirada de Daniel. Una mirada fría y vacía, para que entendiera que algo había cambiado. Cuando sentí que mi cuerpo caía, rodando entre las rocas y las hojas secas, solo escuché la voz de Ernesto, susurrándome al oído. Finge que estamos muertos. Y ahí es donde empezó todo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de tu corazón también quiere respuestas. Así que antes de abrir esta herida que hasta el día de hoy arde en silencio, te pido, quédate conmigo. Si esta historia te toca de alguna manera, deja un me gusta, suscríbete. No por número, sino por compañía, porque contarlo duele, pero duele menos cuando sé que hay alguien al otro lado escuchando con su corazón. Antes de que todo sucediera, mi vida era diferente. Vivíamos en una casa sencilla, en la calle 59, cerca de la pequeña iglesia de Itzimná. Era una casa baja, con ventanas verdes, con ese buen olor a café viejo y madera vieja. Todas las tardes, a las 6, sonaban las campanadas, y supe que Ernesto venía con el delantal sucio de aserrín, dispuesto a darme un beso en la frente. Era nuestro ritual. 42 años casados. Y todavía había un beso en la frente. Hice mole poblano de la manera en que mi abuela me enseñó, moliendo el chocolate con pimienta a la piedra. La casa siempre estaba llena. Álvaro vino con su mujer y los chicos. Daniel apareció más tarde, pero siempre hambriento y con prisa. Me puse el delantal, planché sus camisas y dejé el paño de cocina en mi hombro como lo hizo mi madre. Pensé que de eso se trataba ser madre. Cuidarme, esperar, olvidarme de mí misma. Pero en ese entonces, no dolía. Álvaro, mi primogénito, era ese tipo de hijo por el que damos gracias a Dios por ser lo primero. Responsable, dulce, tenía una mirada que hablaba sin gritar. Era ingeniero, trabajaba con obras públicas. Nunca dejó de llamarme el día de Nuestra Señora de Guadalupe, porque sabía que era el día en que más rezaba. Él decía, «Mamá, tú eres la base de nuestra casa». Y lo creí. Jao Daniel. Oh, mi corazón. Daniel nació con fiebre alta. Lloró mucho. Desde que era pequeño, estaba enojado con todo. Incluso estaba celoso del plato que puse frente a Álvaro. Traté de equilibrarlo. Le di el mismo juguete, el mismo pedazo de pastel, los mismos besos, pero con el tiempo, me di cuenta de que el amor igual no se recibe igual. Álvaro se sintió amado, con una mirada. Daniel quería el mundo entero, y todavía pensaba poco. Ernesto siempre decía, necesita encontrar su propio camino. Y los dejamos. Pagamos la escuela preparatoria, la escuela privada, el intercambio en Guadalajara. Siempre encontraba una excusa para volver diciendo que nadie lo entendía. Y yo, sí, tontamente, dije, un día lo hace bien, porque eso es lo que hacemos con los niños que se pierden. Los esperamos. Recuerdo cuando Ernesto se enfermó. Un problema en el intestino. Necesitaba operar con urgencia. La jubilación no era suficiente, y Álvaro quería ayudar. Pero tenía 3 hijos pequeños.
Fue entonces cuando vendí parte de la tierra que mi madre dejó en Valladolid. Era la única herencia de mi lado de la familia. Firmé la venta sin pensarlo 2 veces. Ernesto me miró y dijo: «Eres más valioso que cualquier tierra». Y fue en ese momento que me di cuenta de que, aunque teníamos tan poco, lo teníamos todo. La vida estaba hecha de estas pequeñas cosas. De las navidades estrechas con 20 personas en casa. Del olor de la ropa planchada con carbón. De las recetas garabateadas en el viejo cuaderno. Daniel casi nunca venía. Y cuando lo hacía, llegaba tarde y se iba primero. Pero hice su plato de la misma manera. Lo calentaba en la estufa y decía: «Come mientras está caliente». Incluso si la comida ya estaba fría, hoy me pregunto si vio lo que estaba haciendo, o si solo viera lo que creía que merecía. ¿Sabes? Hay algo que he aprendido con el tiempo. A veces, nos apegamos tanto a lo que es familia, que no vemos que ya se ha convertido en abandono. Continuamos sirviendo, incluso cuando nadie más nos lo pide. Sigue amando, incluso cuando solo recibes silencio. Lamento detenerme aquí por un momento. Pero si alguna vez has sentido eso, esa sensación de darlo todo, y seguir sintiéndote invisible, comenta aquí: ¿es verdad? ¿O lo he vivido? Porque sé que hay más personas que entienden este tipo de dolor, y duele menos cuando no nos sentimos solos. Volver. En ese momento, a pesar de todo, todavía creía que Daniel tenía un buen corazón. Simplemente estaba perdido. Eso es lo que me dije a mí mismo cuando vi que sus expresiones se volvían cada vez más duras, las visitas cada vez más raras, las llamadas telefónicas que duraban menos de un amén. Pero seguía adelante. Ella continuó cosiendo el dobladillo de sus pantalones cuando dejó ropa sucia allí, preparando su plato favorito en su cumpleaños. No importaba si venía o no. El amor de una madre, dicen, es obstinado. Pero hoy lo sé. Lo que viene disfrazado de ausencia a veces es desprecio. Y lo que insistimos en llamar falta de tiempo, puede ser una falta de afecto. Lo que no sabía era que todo lo que hacía, cada plato servido, cada perdón silencioso, se usaría en mi contra. Y lo peor estaba por venir. Porque Daniel no solo quería irse, quería borrarnos de la historia. Y la primera señal de esto llegó un domingo. Un domingo que todavía escucho cuando cierro los ojos. ¿Te imaginas lo que hizo? Porque hasta el día de hoy, todavía me pregunto cómo no lo vi antes. La muerte de Álvaro fue como si el mundo se hubiera quedado sordo. El silencio dentro de la casa fue desgarrador. Ya no se oía el sonido de una llave girando por la noche, ni su buenos días con voz soñolienta cuando entraba en la cocina. Recuerdo el llamado hasta el día de hoy. Una mujer del hospital de Playa del Carmen, hablando rápido, diciéndome que hubo un accidente en la carretera Cancún-Tulum, que el auto volcó, que murió en el acto. No entendí del todo. Ernesto cayó de rodillas. Yo cerré los ojos y me vi dentro del vestido que usé en su bautizo. Nunca imaginamos que vamos a enterrar a un niño. Nunca. El entierro fue pequeño, sin demasiadas flores, tal como le hubiera gustado. Llovió todo el día. Daniel llegó tarde. Vestía de negro, pero sin los ojos húmedos. Me abrazó con demasiada fuerza, como si quisiera romper algo en mí, y dijo: «Ahora somos solo nosotros». En ese momento, pensé que estaba tratando de ser fuerte para nosotros, pero hoy veo que era otra cosa. Después de eso, Daniel comenzó a aparecer más. De repente, quiso saberlo todo. ¿Cuánto teníamos en el banco? Si ya habíamos hecho testamento, si la casa estaba a nombre de los dos. Dijo que era solo preocupación, que estaba tratando de evitar dolores de cabeza en el futuro. Pero había algo en su forma de preguntar. No era cuidado, era cálculo. Una noche, mientras lavaba los platos, entró en la cocina y, sin mirarme a los ojos, dijo: «Has vivido demasiado. Es hora de pasar la antorcha». Eso me detuvo. Sus manos todavía estaban mojadas. El plato se deslizaba entre sus dedos. Lo miré y dije: «No estamos muertos, Daniel». Y se rió. Una risa corta y sin gracia. «Todavía no», respondió. Antes de irse, Ernesto estaba en la habitación y no escuchó. Me acosté esa noche con un peso en el pecho, que no era solo tristeza para Álvaro. Era miedo. Pero yo, como muchas madres, traté de justificarlo. Está triste. No sabe cómo lidiar con eso. Está tratando de cuidarnos a su manera. Repetí esto tantas veces que casi lo creo.
pero había una nueva sombra en sus ojos. Y una frialdad, que ni siquiera el dolor podría explicar. Comenzó a atraer a su esposa, Karina, con más frecuencia. Ambos hablaron en voz baja cuando pensaron que no estaba escuchando. Ella siempre sonreía demasiado. Daniel habló de jubilación, de hacer las cosas más fáciles, de resolverlo pronto, mientras aún estamos lúcidos. Incluso sugirió que vendiéramos la casa para invertir en algo más moderno. Ernesto no habló, pero pude ver la incomodidad en sus ojos. Traté de hablar con Daniel como madre. Lo llamé para tomar un café. Me senté con él en el porche, donde Álvaro jugaba cuando era pequeño. Le pregunté qué estaba pasando. Sonrió y dijo que solo quería vernos a salvo. ¿Pero seguro de qué? ¿Hijo mío? ¿El Néstor Genal? Pregunté. Y él respondió. De tiempo. Él no perdona. En ese momento, me di cuenta. No estaba hablando de preocuparse. Estaba hablando de deshacerme del peso. Y ese domingo, el mismo en que la misa era por la intención del alma de Álvaro, escuché a Karina susurrarle en el pasillo. Ya es hora. Fue allí donde todo dentro de mí se rompió. Como si el duelo se abriera y dejara salir otro dolor más profundo y antiguo. El de darse cuenta de que el niño que quedaba, no me veía a mí misma como una madre. Me veía a mí mismo como un obstáculo. Y fue a partir de ese día que comencé a preguntarme, ¿hasta dónde podría llegar Daniel para quedarse con todo? La primera vez que Daniel habló de mudarse, fue en una mañana calurosa. Una de esas, en las que el viento entra por la ventana de la cocina, trayendo el olor a palo de rosa de la acera. Apareció con Karina. Los dos, sonriendo más de lo habitual. Trajeron pan dulce de la panadería de la esquina, café ya endulzado, y un tono de voz demasiado dulce. Me senté a la mesa con Ernesto, todavía con un delantal, y me di cuenta de que había algo en el aire. No fue una visita de afecto, fue una visita de propuesta. Daniel abrió la conversación diciendo que quería empezar de nuevo, volver a unir a la familia, y que él y Karina se mudaban a San Cristóbal de las Casas. Habían comprado una casa grande, con jardín, 2 habitaciones y espacio suficiente para recibirnos con dignidad. Me quedé en silencio. Luego dijo, queremos que vengas a vivir con nosotros. Va a ser mejor para todos. Ernesto me miró como si me pidiera que escuchara con calma. Pero ya conocía ese tono. Era el tipo de propuesta que viene envuelta en amor. Pero huele a obligación. Respiré hondo y respondí, sin rodeos. Esta casa aquí es mi terreno. No puedo darme el lujo de dejar mis raíces para vivir como invitado. Daniel sonrió con fuerza. Karina trató de insistir, pero ya eres vieja. Y cuidar una casa como esta, es agotador. Ernesto trató de mediar. Tal vez sería bueno pensar en el futuro. Lola. Y yo, con los ojos llorosos, dije, mi futuro está aquí. Donde planté, lloré y crecí. Se fueron con amabilidad forzada, dejando una atmósfera densa en el aire. Pero sabía que esa conversación no terminaría ahí. Y no fue así. 3 días después, Daniel regresó. Solo. Esta vez, trajo un maletín negro. Uno de esos maletines de oficina. Dijo que era solo documentación preventiva. Un día te enfermarás. Mamá, necesitamos tener todo en orden, para no depender de terceros. Habló con demasiada confianza, como si ya supiera lo que iba a decir. Puso los papeles sobre la mesa. Ofreció un bolígrafo. Sacó 2 sillas. Dudé. Le pregunté qué era. Él respondió. Cosas simples. Solo para hacerlo más fácil. Todavía eres dueño de todo. Es solo una autorización. ¿Sabes? Ernesto, tal vez cansado, tal vez tratando de evitar el conflicto, tomó sus anteojos y comenzó a hacer señas. Temblaba. Leí las primeras líneas. Pero todo estaba en un lenguaje que nunca había visto. Confié en mi hijo. O al menos, quería confiar. Fichado. El bolígrafo parecía pesar 1 tonelada. Después de eso, Daniel se levantó. Recogió los papeles. Me besó la frente como si sellara un pacto y dijo, verás lo bueno que va a ser esto. Y se fue. Miré la puerta cerrada con una extraña sensación en el pecho. No era dolor. Era desconfianza. Pero aún así, traté de silenciar la voz dentro de mí. Fui al dormitorio. Miré a mi alrededor. El tocador que compré en la boda. El crucifijo en la habitación. El bordado que dejó mi madre. Todo seguía ahí. Pero por primera vez, sentí que ya no era mío.
como si me hubieran sacado de las paredes en silencio. En la cena, Ernesto trató de suavizarlo. Solo quiere ayudar. Lo miré con tristeza y dije, la ayuda no viene con un contrato. Pasé esa noche despierto. El sonido de la ciudad parecía más lejano, como si mi alma hubiera sido arrastrada por un viento que no veía pasar, y cuando me desperté, algo en mí había cambiado. Una intuición fina e insistente me dijo, algo se entregó en esa firma, y todavía no sabía qué, pero iba a averiguarlo, porque lo peor estaba por venir, y cuando lo supiera, no habría vuelta atrás. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que firmaste tu propia exclusión sin darte cuenta? Bueno, así es exactamente como comenzó mi reemplazo en la vida, y la revelación de a dónde nos llevaría eso. Todavía me mantiene despierto por la noche. Fue un martes despejado cuando sonó la campana. Ernesto estaba en el patio trasero, regando las plantas. Yo fui quien respondió. Era un joven con una camisa de vestir azul, que llevaba un sobre marrón y un portapapeles. Documentos inmobiliarios. Esa era María Dolores. Lo tomé sin entenderlo. Le di las gracias y cerré la puerta. Me senté a la mesa de la cocina y abrí el sobre con calma. Y allí, con todas las letras frías y los sellos oficiales, estaba la verdad. Nuestro hogar había sido vendido. Se vende con nuestra firma. Por Daniel. El mismo poder notarial que habíamos firmado con confianza se había convertido en nuestra sentencia de desalojo. Llamé a Ernesto con voz ahogada. Miró el papel. Luego me miró como si lo hubieran abofeteado. Nos sentamos en silencio. Y el silencio. Dios mío. El silencio era ensordecedor. Daniel apareció al final del día, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mostré los papeles. Con mano temblorosa. Él no lo negó. Solo dije. Lo hice por ti. Ahora tienen liquidez. Ya no tienen que preocuparse por los impuestos. El mantenimiento. Es más comodidad. Pensé en tu bienestar. E incluso tuvo la osadía de añadir. Vas a vivir en un piso que alquilé. Ya lo he limpiado todo. Hay ascensor. Conserje. Vista al centro. Va a ser genial. Ernesto bajó la cabeza. No podía hablar. Simplemente me levanté. Entré en la habitación y me senté en el borde de la cama como un niño castigado. Mis ojos se fijaron en el crucifijo de la pared, el mismo que me había acompañado durante 40 años. Y una pregunta dolió más que cualquier otra. ¿Qué hicimos para criar a un niño que nos veía como piedras de tropiezo? Esa noche, comencé a empacar la vida en cajas de cartón. Doblé el mosaico de mi abuela. Envolví los marcos de fotos con papel de periódico. Guardé mis libros de cocina, como si fueran pedazos de mí. Ernesto quitó los clavos de la pared. Desmanteló la estantería que él mismo había hecho. Cuando levantó la alfombra del salón, encontramos un viejo juguete de Álvaro. Ambos lloramos, pero en silencio. El dolor era demasiado grande para caber en palabras. Una de las cajas se rompió, y un retrato cayó al suelo. Era una foto familiar, tomada en el patio trasero, el domingo de un cumpleaños. Álvaro con el brazo alrededor de su padre. Daniel en la esquina, mirando hacia un lado. El vidrio se rompió, y ni siquiera tuve fuerzas para juntar las piezas. Allí, en esa grieta seca, sentí como si el pasado se rompiera junto con el marco. Nos llevaron a ese apartamento al día siguiente. Era moderno. Sí, frío, sin alma, un lugar donde cada rincón parecía alquilado, temporal, extraño. No olía a café ni sonaba a pasos familiares. Era como estar en un escaparate, todo en su lugar, pero nada vivo. Daniel nos dejó allí con 2 bolsas y una sonrisa falsa. Entonces iré a ver cómo están. Y desapareció durante una semana. Caminé por el apartamento sin saber dónde dejar mis pies. Me senté en el sofá sin saber dónde basar mi historia. Por la noche, cuando Ernesto dormía, yo iba al balcón y miraba las luces de la ciudad. Y allí, en silencio, comencé a hablar con Dios. Le pedí que me diera claridad. Le pedí que me mostrara toda la verdad. Porque eso no fue solo negligencia, fue premeditación. Y algo me dijo que lo peor aún se estaba gestando. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia sin ocultar el dolor, ni la vergüenza. Si todavía estás escuchando, si esta historia te ha tocado de alguna manera, deja un me gusta en este video. Suscríbete al canal. No es por vanidad, es solo porque todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte.
Y es más fácil continuar cuando sabemos que hay alguien al otro lado, escuchando con afecto. Pero volviendo a esa época, la casa de la calle 59 no era solo una dirección, era donde vivía mi alma. Y sin ella, comencé a sentir que también me estaban vendiendo, pieza por pieza. Daniel no solo quería nuestro espacio físico, quería borrar nuestra presencia del mundo. Y fue entonces cuando pensé que ya lo había perdido todo, que se le ocurrió una nueva propuesta. Y esta vez, estaba en un lugar mucho más alto, y mucho más peligroso. Karina llegó al piso un viernes por la mañana, vestida de blanco, riendo a carcajadas, con una caja de madera en las manos. «Sorpresa». «Oh, no», dijo, como si trajera buenas noticias. Estaba lavando los platos en el café, colocó la caja sobre la mesa y la abrió con entusiasmo. Dentro había 2 cuencos, una vela dorada y una pequeña tarjeta con letras dibujadas a mano. Renovación de votos, Tepoztlán. Confieso que mi corazón saltó en mi pecho. Durante años nadie había hablado de renovar nada en casa, y mucho menos de votos matrimoniales. Daniel tuvo la idea. Continuó. Creemos que se merecen un fin de semana especial, lejos de la ciudad, solo ustedes 2. Y nosotros. Por supuesto. Subiremos al mirador de El Tepozteco. Haremos un picnic. Tomaremos hermosas fotos. Será ligero, hermoso, simbólico. Habló como si estuviera vendiendo algo. Miré a Ernesto, que dormitaba en el sofá, y pensé, se lo merece. Siempre me dijo que soñaba con visitar Tepoztlán. Por un segundo, la chica que una vez fui se animó. La mujer cansada que soy hoy, sospechaba. Daniel apareció horas después, con un mapa del sendero en la mano y una caja de fruta. Era diferente, servicial, tranquilo, sonriente. Dijo que alquilaría una camioneta, que traería los bastones de senderismo, que se encargaría de todo. Solo ven, será inolvidable. La palabra seguía resonando en mi cabeza. Inolvidable. Comencé a preparar las cosas como si quisiera complacer. Puse buñuelos de maíz con canela en mi mochila, los favoritos de los niños cuando eran pequeños. Los envolví en servilletas bordadas que hice yo misma. Separé el abrigo de Ernesto, el mismo que usaba en nuestros viajes a Valladolid. Mientras doblaba su ropa, sentí un escalofrío que no era frío. Algo en mí decía que debía negarme. Pero, ¿cómo? Después de todo, negar un gesto de afecto parecía grosero. Y una madre. Una madre tiene este defecto. Cree en el tono de voz más que en la intuición. Ernesto, emocionado, incluso bromeó. ¿Te imaginas? Te pido que te cases conmigo de nuevo en la cima de una colina. Sonreí, pero algo me apretó por dentro. Temprano en la mañana antes del viaje, fui a la cocina. Abrí el refrigerador sin motivo y me quedé allí, mirando el vacío. Sentí un dolor que no provenía de mi cuerpo, un anhelo por lo que aún no había perdido, pero que mi corazón ya estaba llorando. Siempre guardaba silencio cuando sentía algo extraño. Siempre reprimía lo que me dolía, lo que me molestaba, lo que parecía exagerado. Y eso es exactamente lo que hice una vez más. Hice la maleta. Me puse el pintalabios burdeos que llevaba en los cumpleaños. Me alisé el pelo con el mismo moño de siempre. Y salí de casa sin saber que iba directo al abismo. Literalmente. Ahora dime, ¿cómo reconocemos un adiós? ¿Cuando viene disfrazado de homenaje? Llegamos a Tepoztlán con el cielo aún oscuro. El sol apenas había tocado las montañas. Y el aire era lo suficientemente frío como para hacer que la piel de mi mano se erizara. Karina salió de la camioneta emocionada, tomando fotos del cielo rosado, diciendo que este sería un día memorable. Daniel distribuyó bastones de senderismo, como si fuera un guía turístico. Tenía una sonrisa demasiado amplia, demasiado forzado, pero nadie pareció darse cuenta. Solo yo. Ernesto salió tranquilamente de la camioneta. Miró a su alrededor y respiró hondo. Olor a infancia, dijo. Y lo fue. La tierra tenía ese olor húmedo a eucalipto y polvo, tal como lo sentimos cuando visitamos a mi suegra en San Juan. Comenzamos el sendero lentamente, con pasos cortos. El bosque circundante estaba vivo, lleno de sonidos, grillos, hojas crepitantes, pájaros de los que ni siquiera sé el nombre. Había algo mágico en ese lugar, como si la naturaleza quisiera susurrar secretos todo el tiempo. Pero junto con esta belleza, vino una inquietud. Daniel caminó hacia adelante,
Aceleró, y habló sin parar. Después de que te vayas, todo debe estar en orden. En realidad, dijo. Los costos con los médicos hoy en día son absurdos. No tienes idea. Y luego se rió. Una risa seca, que no coincidía con el tema. Karina filmó todo con una cámara nueva. Una de esas que tiene estabilizador. Me señaló y dijo: ponga una cara feliz. Señora Lola. Obedecí. Pero por dentro, sentí un peso. Subimos un poco más. Nos detuvimos a beber agua en un claro. Daniel se sentó cerca de una roca. Abrió un bocadillo, y continuó con ese discurso. Hay personas que desaparecen sin dejar testamento. Y luego los niños se quedan con todo desordenado. Tenemos que evitar eso. Ernesto. Callado. Solo asintió. Me acerqué a él y le susurré: ¿tú también lo sientes? Me miró y, sin decir una palabra, lo confirmó con los ojos. Como si dijera: tomémoslo con calma. Estoy viendo lo mismo que tú. Con cada paso, el camino se estrechaba. Los árboles cerraron más. Y Daniel habló como si ya hubiera escrito el final de nuestra historia. Observé sus ojos. No fue una preocupación lo que vi allí. Era impaciencia. Era una prisa. Y por mucho que mi corazón gritara, mi boca estaba en silencio. Aprendemos temprano, como mujer, como madre, no molestarse. Caminando juntos, incluso en la duda, y eso es lo que hice. Mantenido. Hubo un momento, lo recuerdo claramente, en el que me detuve para atarme los cordones de los zapatos. Miré hacia arriba y vi a los tres adelante. Daniel, riendo. Karina filmando. Ernesto mirando hacia atrás, esperándome. En ese momento, una voz dentro de mí habló: presta atención. Lo que sientas ahora te salvará más tarde. Y es por eso que digo, si me estás escuchando hasta aquí, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que viene después, es lo que puso mi vida patas arriba. Ahí es donde todo cambia. Es donde el amor de una madre se encuentra con la realidad más cruel. Continuamos la subida. Daniel aceleró cada vez más, como si quisiera llegar a algún punto de inmediato. Karina nos pidió que nos detuviéramos para una última foto antes del mirador. Nos dijo a mí y a Ernesto que nos abrazáramos, que sonriéramos. Es para inmortalizar este momento. Y Nia, dijo. Y cuando miré a Ernesto, vi que me apretaba la mano con más fuerza. Algo en ambos lo sabíamos, pero lo supimos demasiado tarde. Allí arriba, el paisaje era impresionante. Y tal vez, ese era exactamente el plan. Déjanos sin aliento. Déjanos sin fundamento. Déjanos. No hay vuelta atrás. Desde lo alto del mirador, la vista era realmente impresionante. El valle se abrió como un antiguo abrazo. La vegetación de abajo se movió con el viento y el cielo. El cielo era demasiado grande para tanto dolor que llevaba en mi pecho. Daniel sonrió, y dijo: última foto. Mamá. Aquí está el mejor ángulo. Karina ya había colocado la cámara en el trípode. Ernesto me miró, y me dio el brazo. Apoyé mi mano en la suya. Caminamos hasta el límite donde la piedra se encontró con el vacío. Otro paso atrás. Dijo: es mejor así, con todo el fondo a la vista. Dudé. ¿Y luego? Antes de que pudiera reaccionar. Sentido. El tacto seco en la espalda. Un impulso rápido. Y el mundo cambió. El aire me cortó la cara. Las piedras vinieron rápidamente. El cuerpo no tenía peso. Solo miedo. Grité el nombre de Ernesto. Pero mi voz no tuvo tiempo de salir de una pieza. El impacto llegó como un trueno. Una grieta en el hombro. La cadera. El pecho. El dolor era tan agudo que mi visión se extinguió por segundos. Cuando volví en mí, había hojas en mi rostro, olor a sangre y tierra, y un profundo silencio como si el mundo se hubiera detenido. A mi lado, vi a Ernesto, caído, magullado, con los ojos entreabiertos. Quería gritar, quería morir, pero luego apartó la cara y susurró: finge que estamos muertos. Y fue esta frase la que me mantuvo vivo. El dolor era insoportable. El hombro dislocado, la pierna palpitante, la cara ardiendo. Pero obedecí, cerré los ojos, contuve la respiración, como si el destino mismo pasara y pudiera escucharme. Por encima de nosotros. Escuché pasos apresurados, ramas rompiendo. Y entonces, la voz de Daniel. Limpia, controlada. Ensayó. La roca ha cedido. Fue un accidente. Se cayeron. Luego silencio de nuevo.
y el sabor de la injusticia comenzó a extenderse en mi boca como el sabor de la tierra. ¿Alguna vez has sentido eso? Cuando el dolor proviene, no solo del cuerpo, sino del shock de darse cuenta de que lo que temía era real. ¿A alguien a quien amabas con todo lo que tenías ha elegido borrarte del mundo? Lamento detenerme aquí por un momento, pero si alguna vez has vivido una situación en la que sentiste tal traición que perdiste el suelo, comenta a continuación. Te entiendo, o es verdad, porque este dolor no debería existir, pero cuando existe, necesitamos saber que no estamos solos. Nos quedamos allí, inmóviles, fingiendo que la vida se había ido. No sé cuánto tiempo ha pasado. El tiempo pierde significado cuando el alma se hace añicos. Ernesto susurró palabras cortas. Espera, Lola. Todavía no. ¿Y yo? Entre lágrimas y silencio, respondí solo con un ligero apretón de manos. La tarde comenzó a caer. El frío de la montaña nos envolvió. La piel cortó, pero la ira ardió más. Quería levantarme, gritar, acusar, pero la razón dijo: espera, sobrevive primero. Y fue en ese borde de piedra, entre ramas y magulladuras, donde nació algo dentro de mí. No era odio, era claridad, la certeza de que, incluso aplastado, todavía podíamos darle la vuelta al partido. Y fue allí, caído entre espinas, donde comencé a escribir, dentro de mi cabeza, el plan que vendría después, porque Daniel pensó que habíamos terminado allí, pero él no sabía lo que dos personas heridas pero vivas aún podían hacer. El frío de la piedra se hizo más agudo a medida que el sol desaparecía detrás de las montañas. Sentí que la sangre se secaba en mi cara, formando una costra áspera alrededor de mi ceja. La pierna me dolía a un ritmo propio, palpitando como un tambor de advertencia dentro de mí. Ernesto a mi lado, con los ojos entrecerrados, respiraba con dificultad, pero con firmeza. Su respiración era el único sonido que me anclaba a la realidad. Nos quedamos así durante horas. No sé cuántos. El tiempo se disuelve cuando estamos entre la vida y el abismo. Sobre nosotros, los sonidos regresaron, pasos cuidadosos, ramas pisoteadas. Y luego la voz de Karina, baja, casi aliviada. Creo que lo fue. Fue rápido. Y luego Daniel. Digamos que la roca cedió. Estaban al límite. Todo fue muy rápido. Karina también preguntó: ¿qué pasa si alguien sospecha? Y él, yo, con ese tono helado que ahora reconocía. ¿Quién sospechará un accidente con dos ancianos en la cima de una montaña? Nadie. La policía lo archivará. Se acabó. Cada palabra que escuché, la guardé como un cuchillo dentro de mi pecho. No podía mover un dedo, pero mi mente estaba aguda, grabando todo, repitiendo cada frase dentro de mi cabeza como si estuviera escribiendo en una pizarra invisible del alma. Ernesto me apretó la mano ligeramente, y supe que él también estaba escuchando. El silencio allí se convirtió en algo más que protección. Fue estrategia. Era resistencia. Se quedaron allí un rato más. Karina gimió algo sobre era la única salida. Y Daniel respondió: iban a terminar en asilo de todos modos. Simplemente avanzamos. Entonces, los pasos comenzaron a alejarse. El bosque se calmó. La brisa volvió a pasar a través de las ramas. Cuando sentí que ya estaban lejos, abrí los ojos lentamente. Vi el cielo oscurecerse, pintado de naranja, y fue entonces cuando susurré: estamos vivos. Ernesto volvió la cara con dificultad. Tenía un corte profundo en la frente y su hombro parecía dislocado. Pero aún así, sonrió. El teléfono celular estaba en mi bolsillo. Lola, dijo con voz áspera. Grabación. Desde el comienzo de la escalada. Me tomó unos segundos entenderlo. ¿Estás diciendo que tienes todo grabado? Él asintió. Y en ese momento, incluso con mi cuerpo hecho jirones, sentí que una nueva fuerza se apoderaba de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un nombre. Justicia. El miedo también. Pero ahora tenía un propósito. Lo que Daniel no sabía, lo que nunca entendió, es que los dos, Ernesto y yo, pasamos la vida luchando con poco, con silencio, con dignidad. Y eso era exactamente lo que nos iba a salvar. Allí, en el fondo de ese cañón, comenzó nuestra venganza. Pero no una venganza ruidosa. No. Fue un contraataque hecho de paciencia y verdad, porque a veces, el silencio
Es la prueba más poderosa que existe. Y la pregunta que seguía resonando en mi cabeza era, ¿qué hacer con tal verdad? ¿Cuándo sigue creyendo el mundo exterior la mentira? La noche cayó como un manto grueso y pesado. Las frías piedras se le pegaban a la espalda. Y los sonidos del bosque, que durante el día parecían vivos, ahora llegaban llenos de amenaza. Ernesto y yo no podíamos encender nada ni hablar en voz alta. Todo tenía que hacerse en el susurro. Estaba temblando de dolor. Su brazo estaba hinchado, torcido, pero se negó a desmayarse. Le di un trozo de tela de mi blusa para que lo mordiera mientras ajustaba mi hombro de la manera que podía. Con un palo y cinta adhesiva de la mochila, el dolor lo hizo apretar los dientes. Pero aguantó, siempre aguantó. Compartí pequeños sorbos de agua de la botella arrugada. Las albóndigas que preparé el día anterior. Mira la ironía. Fueron los que nos mantuvieron en pie. Nunca imaginé que el amor de la madre que empacé en esa masa se convertiría en sustento para un renacimiento. Con cada sonido de ramas, me congelé por dentro. ¿Y si lo hicieran? ¿Y si no estuvieran tan lejos como pensábamos? Ernesto se quedó dormido durante minutos, y luego se despertó asustado. Le acaricié la frente. Como cuando los niños se enfermaron, toda la vida se repite en pequeños gestos. ¿No es así? En medio de esa oscuridad, miré hacia el cielo. No vi estrellas, solo una sombra azulada entre los árboles. Y murmuré, si el Señor me dejó vivo, no fue para morir en silencio. Cuando apareció la primera señal de luz, ese tono dorado que gotea por las hojas, sentí que mi corazón latía más rápido. Todavía estábamos allí, herido, pero vivo. Me senté con esfuerzo y vi que el bolsillo del abrigo de Ernesto brillaba. El teléfono celular. Lo recogí con manos temblorosas. La pantalla estaba rayada, pero la pantalla mostraba. Grabación. 1. 27p. M. Su voz salió baja. ¿Sigue funcionando? Asentí. Ese viejo dispositivo llevaba dentro lo que la justicia necesitaba escuchar. Los planes. Las frases. Las mentiras. Era más que una prueba. Era nuestra arma. Decidimos que no podíamos esperar. Salía el sol. Llegaba el calor y pronto, alguien podía aparecer. No para nosotros, sino para el turismo. Y si nos encontraran allí, sin saber quién, podríamos perder la oportunidad de decir la verdad con nuestras propias palabras. La subida comenzó con dificultad. Ernesto apenas podía levantarse, así que lo hicimos lentamente. Metro a metro. Seguí adelante, tirando de él cuando pude. Usó ramas para apoyarse, conteniendo la respiración con cada movimiento repentino. Nos caímos 2 veces. Me rompí la rodilla con una espina. Pero seguimos adelante, aproximadamente a la mitad de la pendiente. Entré en un claro, y me detuve. Algo verde en el suelo me llamó la atención. Lo recogí con cuidado. Era un pañuelo. El mismo que Karina llevaba atado en el pelo al principio del sendero. Estaba sucio, con una esquina rota. Lo presioné contra mi pecho. No era solo tela. Era una prueba. Prueba de que ella estaba allí. De que ayudó. De que no fue un accidente. Ernesto me miró y dijo, Dios lo está demostrando. Nos detenemos a respirar. El sol ya golpeaba con fuerza, castigando la piel quemada con sangre seca. Con cada metro superado, me sentía más que cansado. Sentí fe. No una fe de la iglesia, de la misa, una fe cruda y obstinada. La fe de aquellos que saben que la verdad, incluso enterrada, eventualmente brotará. Y allí, sudorosa, sucia, con la boca agrietada por la sed y los pies hinchados, me juré a mí mismo, a Ernesto, a Dios, que nadie más sería silenciado por codicia, que nadie más sonreiría a un niño, y terminaría siendo arrojado por un acantilado. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante, y dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. No estoy pidiendo vanidad, es solo que, después de todo, aprendí. Toda verdad necesita testigos. Continuamos la subida. Ernesto gimió a cada paso, pero no se detuvo. Y yo, incluso con la pierna temblando, solo pensaba en una cosa: llegar a la cima. Llega con vida. Porque la justicia, solo aquellos que pueden hablar escuchan. Pero lo que nos esperaba allá arriba, era algo que ni siquiera yo podía predecir.
Cuando vimos la primera figura en uniforme naranja entre los árboles, Ernesto y yo estábamos acostados sobre una roca plana, casi sin fuerzas. Me miró y cerré los ojos. El plan era claro: seguir fingiendo, hacerles pensar que estábamos entre la vida y la muerte, o tal vez, incluso en el otro lado. Sabíamos que Daniel vendría y sabíamos que necesitaba creer en su propio teatro hasta el final. O bien, escaparía como siempre lo hacía de todo. Los rescatistas llegaron rápidamente, cortando las ramas con machetes, abriéndose paso a través de las rocas. Oí pasos, voces firmes. Luego, una voz familiar, fingida, cargada de falso dolor. ¿Mis padres? ¿Estaban aquí? Por el amor de Dios. ¡Ayuda! Daniel gritó como si tuviera alma, pero sabía que era solo otro disfraz. Su desesperación fue escenificada, y aún así, temblaba por dentro. Todavía me dolía llamarlo hijo. Uno de los paramédicos se me acercó. Sentí que el guante tocaba mi piel, el toque frío de la máscara de oxígeno. Y luego escuché: todavía respira. Era como si Dios soplara dentro de mi pecho, la confirmación de que aún no era hora de descansar. Ernesto también estaba rodeado de rescatistas. Noté el cuidado en los gestos, las conversaciones entre ellos. Los llevaremos en helicóptero a Cuernavaca. Urgente. Mientras me subían a la camilla, continué con los ojos cerrados. El dolor era real. El miedo es aún mayor, pero la voluntad de resistir era más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando me metieron en el helicóptero, Daniel estaba a mi lado, con la voz ahogada por la simulación. Mamá. Espera. Por favor. No me dejes. Fingí no escuchar. Y pensé: un día te vas a atragantar con cada palabra que estás diciendo en este momento. Llegamos al hospital y nos llevaron a salas separadas. Ernesto fue directamente a cirugía, y yo estaba bajo observación. Traté de mantener mi cuerpo inerte, mi expresión neutral. Escuché desde lejos las voces que pasaban por el pasillo. Escuché a Daniel hablando con alguien por teléfono. Fue horrible. Una fatalidad. Y Karina, poco después. Estamos devastados. Pero al menos hicimos todo lo que pudimos. Cuando se acercaron a mi camilla, olí su perfume, dulce y fuerte, como siempre lo usaba. Me tomó de la mano y susurró: pasará, Peshota, pasará. Mantuve los ojos cerrados, pero mi alma se retorcía por dentro. Allí, entre tubos, láminas y el sonido del monitor cardíaco, comencé a pensar con claridad. Su juego tenía una fecha límite. La mentira tuvo un tiempo para morir, y yo iba a ser el sepulturero. Fue en una de esas noches de insomnio cuando apareció Jimena, la enfermera, joven, con ojos atentos y una calma diferente. Mientras cambiaba el suero, ella me miraba. ¿Sabes, doña María? Hay personas que vienen aquí demasiado débiles, y de repente mejoran. Tú, es demasiado fuerte para alguien que estaba a punto de morir. Me quedé callado. No sabía si era un comentario o una pregunta. Ella continuó: si hay algo que quieras decirme, sé escuchar. La miré y, por primera vez, abrí un ojo. Despacio. Ella sonrió. Y lo supe. Tuve mi primer aliado. Saber. A veces, el mundo entero parece estar en tu contra, pero todo lo que se necesita es un alma buena, una persona real, para reavivar todo lo que hay dentro. Y si has llegado hasta aquí conmigo, debes saberlo. La parte más fuerte de esta historia está por venir, porque lo que hicimos después de eso, nadie podría imaginarlo. Y Daniel, bueno, ni siquiera soñaba con lo que estaba por venir, pero iba a averiguarlo, palabra por palabra, prueba por prueba. La primera noche en el hospital fue larga, casi interminable. Los minutos pasaron lentamente, y cada sonido parecía amplificar la oscuridad a mi alrededor. Las ruedas del carro de medicamentos, el pitido de los monitores, los susurros del corredor. Pero ningún sonido era tan claro como la voz de Daniel. Habló en voz alta, como si quisiera convencer incluso a los azulejos de la pared de que era un buen hijo. Mi madre lo era todo para mí. Todo. La voz temblorosa. Pausas dramáticas. Pero no llanto real. Solo palabras secas. ¿Y yo? Allí, y fingiendo dormir, anotando cada sílaba con el mismo cuidado con el que grababa los cumpleaños de los niños, en la vieja videograbadora de casa. Al final de la visita, lo escuché decirle a Karina, en voz baja y fría:
Cuando mueran oficialmente, todo estará a mi nombre. Esas palabras me helaron la sangre, porque no había duda allí. No estaba esperando la recuperación. Contaba con la muerte. Fue en ese momento cuando hice el gesto. Moví mi dedo 3 veces. Lentamente. Una petición muda y desesperada. Un último intento de decir todavía estoy aquí. Mírame. Y ella lo vio. Jimena. Esa enfermera con ojos atentos y una voz dulce. En el turno de la mañana siguiente, entró como si no quisiera nada, pero vino con otra mirada. Me cubrió con cuidado. Me tocó la mano suavemente y luego me dijo, en voz muy baja, solo para mí. No te preocupes. Lo vi. No pude responder con palabras, pero una lágrima cayó, sin que yo quisiera. Se lo limpió con el dorso del dedo. Sonrió levemente y se fue. Esa tarde. Volvió a entrar. Con ella, llegaron 2 hombres con abrigos e insignias alrededor del cuello. Y más atrás, discretamente, 2 policías vestidos de civil. Nadie hizo un escándalo. El médico miró mis signos. Revisó el historial médico, y Jimena habló, con voz firme. Escuché la conversación. Su hijo no está aquí por amor. Y esta señora, ella está fingiendo estar en coma. No por manipulación, sino por miedo. Y allí, entre las sábanas limpias y los ojos vigilantes de aquellos extraños, respiré hondo. Por primera vez, dejé salir el aire como si soltara una corriente. Abrí los ojos lentamente. El médico se sobresaltó. Uno de los policías dio un paso atrás, pero Jimena se limitó a estrecharme la mano y dijo con voz firme. Ya pasó. Doña, ahora usted está a salvo. Quería agradecerte, llorar, decirlo todo a la vez, pero solo pude decir. El teléfono celular. Estás con mi esposo. Todo está ahí. Entendieron lo que eso significaba. Saber. Hay recuerdos que se nos quedan pegados como el viejo olor a perfume en la ropa del armario. Regresan sin pedir permiso. Como la mirada de Daniel cuando era niño, corriendo descalzo por la habitación. Y ahora, esa misma cara queriendo enterrarme viva. A veces me pregunto, ¿cómo cambia tanto un corazón? ¿Cómo se convierte el amor de una madre en una carga en la vida de un niño? Si me has estado escuchando hasta aquí, dime, Benny, ¿tienes algún recuerdo como este, que nunca te abandonó? ¿Algún recuerdo que parezca pequeño, pero que el tiempo no haya borrado? Compártelo conmigo en los comentarios. A veces, decir alivia. Y a veces, alguien del otro lado también se siente menos solo. En esa habitación blanca del hospital, donde el silencio era la ley, comenzó una nueva etapa de mi vida, la de salir de la posición de víctima, y conviértete en testigo. Pero, para eso, necesitaba una cosa, recuperar el celular de Ernesto antes de que fuera demasiado tarde, y lo sentí en mi pecho. Ese tiempo para esto se estaba acabando. El sol ya estaba desapareciendo detrás de los edificios de Cuernavaca cuando entró. La luz naranja corría por la ventana del dormitorio, como para advertirme que algo malo estaba a punto de suceder. Daniel vino solo esta vez, sin flores, sin lágrimas falsas, sin voz temblorosa que usó frente a los médicos. Vino con hombros rígidos, ojos tensos, y el mismo olor a perfume caro que nunca le quedó bien. Se detuvo junto a mi cama, miró a los lados, y luego se inclinó muy lentamente, como si fuera a besarme la frente. Y luego, entre dientes, susurró. Debería haber muerto. Mamá. Se suponía que terminaría ahí. Ahora no abre la boca. O te arrepentirás. Sus palabras son más profundas que la caída por el acantilado. Porque ya no era una pretensión. No era teatro. Era una amenaza. Viniendo del mismo hijo que llevé durante 9 meses y acuné en las noches febriles. Estaba allí, frente a mi fragilidad, y eligió lastimarme una vez más. Pero permanecí, inmóvil. Ni un músculo se movió. Solo mis ojos, que se llenaron de agua, no por miedo, y no por disgusto, porque allí, por primera vez, lo vi completo, y el hijo que conocí, ya no existía. Lo que Daniel no vio fue el pequeño movimiento detrás de la cortina blanca, a la derecha de la habitación. Jimena, la enfermera, estaba allí, se había quedado a petición mía, diciendo que solo cambiaría la sábana más tarde. Ella escuchó todo, cada sílaba, y cuando él se fue, con el mismo paso ligero de siempre, como si nada hubiera pasado, ella esperó un momento, y luego salió por la puerta opuesta.
Sabía exactamente qué hacer. Media hora después, regresó con un hombre alto con un rostro serio y ojos que parecían ver más allá. Ramiro Ortega, detective de la Policía Federal. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Jimena contó lo que había escuchado. Y cuando se acercó a mi cama, lo miré a los ojos con las pocas fuerzas que me quedaban y le dije: encuentra el teléfono celular de mi esposo. Todo está ahí. Él asintió con firmeza. Fue suficiente. En las horas siguientes, el equipo de investigación se dirigió al sector de pertenencias del hospital. Ernesto todavía estaba bajo observación, y su mochila rescatada del helicóptero había sido cuidadosamente archivada. En el interior, entre la ropa manchada de sangre, encontraron el dispositivo, todavía cargado, y lo más importante, intacto. La grabación estaba toda allí, desde el inicio del sendero, el sonido de pasos en el suelo, las risas forzadas, las conversaciones triviales que pronto se convirtieron en frases cortantes. Es mejor conformarse ahora, después de que todo esté a mi nombre. Nadie sospechará que dos ancianos caen de una roca. La voz de Daniel, la voz de Karina. Claro, el confesar sin saber. Esa noche, el detective Ramiro regresó a mi habitación. Traje mi teléfono celular con auriculares. Él dijo: necesitas confirmar. Temblaba. Levanté el dispositivo con manos lentas. Me puse los auriculares. Y por primera vez, escuché que mi propio aliento se cosía con la sentencia de nuestra muerte. Ahora somos libres, dijo Karina. No sentirán nada. Fue rápido. Cuando me quité los auriculares, mi alma ya había cambiado. Ya no era la misma. ¿Por qué escuchar eso? Era como volver a enterrar lo poco que quedaba de la madre que una vez creyó en su hijo. Pero también fue el momento en que me di cuenta. Ahora no tenían otro lugar donde esconderse. ¿Y tú, que estás escuchando todo esto conmigo? Dime algo. ¿Alguna vez has pasado por algo así? No digo un intento de crimen. No. Pero, ¿y alguna vez has tenido que tragarte una decepción tan grande, tan fría, que pareció arrancarte un pedazo de tu alma? Si has experimentado esto, o si conoces a alguien que haya pasado por algo así, escribe aquí en los comentarios. Porque a veces, recordar no es solo dolor, es resistencia. El detective Ramiro cerró su teléfono celular con cuidado, como si sostuviera una joya. Dijo: tenemos lo que necesitamos. Pero ahora, ¿estás listo para llegar hasta el final? Y lo miré, con todo el dolor en mi rostro. Y dije: no estoy listo, pero lo haré, porque la verdad ya no cabía dentro de mí. Y lo que pasó al día siguiente, todo cambió. Nunca olvidaré la mañana en que vi los ojos de Ernesto abrirse de nuevo. Era temprano, y la ventana de su habitación dejaba entrar una luz azulada, casi fría. El sonido de las máquinas, las tuberías, los monitores, todo parecía lejano cuando entré. Caminé lentamente, apoyándome en el andador, con el corazón apretado en el pecho. Estaba allí, acostado allí, frágil, con los ojos cerrados y el rostro delgado, tan diferente de ese hombre fuerte que conocí en la colonia Itzimna. Pero cuando me acerqué y llamé, en voz baja: Ernesto, Einaren, abrió los ojos, y por un segundo, volvimos a ser nosotros dos. Solo nosotros dos. Esa mirada reconociéndome, cansada, pero presente, era como volver a casa. No dijo nada. Simplemente lloró. En silencio. Una gruesa lágrima corrió por el costado de la almohada. Le tomé la mano con fuerza. Después de todo, después de la caída, la sangre, la traición, estábamos vivos. Y eso, en ese momento, lo era todo. Me senté al lado de su cama y le conté todo, lentamente, entre pausas, como si cosiera una herida que aún sangra. Hablé de Jimena, de la grabación, del detective Ramiro. Le dije que no estábamos solos, que el mundo estaba empezando a escuchar lo que intentaban enterrar. Ernesto escuchaba todo en silencio. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: ahora ya no hablaremos desde el corazón, María. Pero con razón, asentí. Habíamos llorado demasiado. Habíamos amado demasiado. Ahora era el momento de actuar con frialdad. Exactamente. Como alguien que golpea un mueble con el último clavo. El mismo día, el detective regresó. Intercambiamos información. Explicó que la policía tendería una trampa.
Llamaría a Daniel y Karina para firmar los documentos finales de la herencia. Convencerlos de que la muerte estaba cerca. Querían tomarlos por sorpresa, en un momento en que todavía estarían seguros de que habían ganado. Mientras tanto, Ernesto se empeñó en escribir, con letra temblorosa, una nota que sería entregada a un abogado de confianza. Decía: si no salgo de este hospital, hágales saber. Mi hijo nos mató por codicia. Firmó con dificultad. Besé su frente después. Fue un verdadero testamento. Más fuerte que cualquier documento notarial. Esa noche, nos sentamos juntos en la cama, compartiendo una rebanada de pan duro y una taza de café negro, sin azúcar. Lo mismo que tuvimos en los primeros años de matrimonio, cuando la vida aún era dura, pero llena de sueños. Ese pan seco, era más sabroso que cualquier festín, porque fue compartido entre dos almas que se negaron a morir, que fueron enterrados vivos, pero cavados para salir. Hablamos poco. No lo necesitaba. A veces, el viejo amor no necesita palabras. Solo miramos. Simplemente entiendes. Solo tomas su mano. Y allí, entre tubos y olor a hospital, hicimos un segundo pacto. El primero había sido de amor. El segundo era justicia. Y ese era el que nos iba a mantener vivos a partir de entonces. Las horas pasaron lentamente. Esperanza. En silencio. Porque la verdad, ya no era solo nuestro. Ahora, comenzó a trabajar por su cuenta. Pero, ¿tendría Daniel el coraje de aparecer? ¿O el miedo ya comenzaba a erosionarse por dentro? Estaba a punto de averiguarlo. Esa mañana, el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. No sé si fue el silencio diferente, o mi corazón latiendo a un ritmo extraño, pero había algo en el aire, algo a punto de suceder. Ya estaba vestida con un camisón limpio, acostada en una silla de ruedas, con una manta delgada sobre mis piernas. Jimena me instaló cerca de la ventana de un pasillo lateral, con una vista parcial de la sala de reuniones médicas. «Quédate aquí, doña María. ¿Desde dónde está? Podrá ver sin ser vista». Asentí. Todavía me dolía el cuerpo, pero el alma ya estaba de pie. En el interior, Ramiro Ortega, el detective, ahora vestido con una bata blanca, fingió ser el médico a cargo de nuestro caso. Llamó a Daniel y Karina para una conversación confidencial. Llegaron como siempre, sonrientes, con esa postura de quien lo hace todo bien, que quiere solo el bien de sus padres. Karina incluso llevaba una blusa de flores y una tiara verde en el cabello, el mismo verde que la bufanda que dejó caer en el acantilado. Eso me dio náuseas. Ramiro comenzó lentamente, preguntando cómo estaban manejando la situación. Daniel habló demasiado. Como siempre, inventó historias. Repitió la versión del accidente. Dijo que trató de ayudarnos, quienes llamaron al rescate lo antes posible. Karina asintió con la cabeza. Pero cuando el detective le preguntó si vio el momento de la caída, dudó. Dijo no exactamente. Luego tal vez, luego lo corrigió. Era como ver cómo un paño comenzaba a romperse. Y Daniel se dio cuenta. Él le dirigió una mirada rápida y dura. La misma mirada que una vez me dirigió a mí. Ramiro luego hizo la pregunta final. ¿Por qué el teléfono celular de tu padre estaba grabando todo? El silencio cayó como una piedra. Daniel se puso pálido. Karina se mordió el labio. No tenían respuesta. Ninguna historia inventada podría explicar eso. Y fue en ese momento que entendí. La verdad, había ganado a la improvisación. Desde afuera, vi todo. Oí poco. Pero lo vi. Jimena estaba a mi lado. Cuando se dio cuenta de su vergüenza, me apretó las manos con fuerza. Funcionó, dijo, y casi lloro. Pero no por el dolor. Lloré porque, después de tanto silencio, después de tanta humillación tragada, después de tantas lágrimas en una almohada prestada, fue la justicia la que comenzó a hablar más fuerte. El plan estaba completo. Ahora, todo lo que faltaba era la firma del juez para que el arresto fuera oficial. Sin teatro, sin excusa, sin segunda oportunidad para mentir, estaban desnudos, frente a su propia codicia. Y yo, que había sido empujado por ese acantilado como un peso muerto, ahora vi, con mis propios ojos, quién estaba cayendo realmente. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y suscríbete aquí al canal, si puedes.
Porque esta historia no es solo mía. Es de cada madre que ha sido dejada de lado. De cada anciano tratado como basura. De cada silencio que alguna vez ha clamado por justicia. En el pasillo, mientras el sol invadía el hospital con más fuerza, pensé, ¿todavía tiene el coraje de mirarme a los ojos después de esto? ¿O sentirás, por primera vez, el peso de tu propio abismo abrirse bajo tus pies? El sonido de las botas, resonando en el frío piso del hospital, era como el anuncio de una tormenta a punto de estallar. Pero ese día, no temía el ruido. Le di la bienvenida como alguien que escucha una canción largamente esperada. Los pasos firmes y calculados, procedentes del pasillo principal, se hicieron más claros hasta que vi, desde la silla donde estaba sentado, la entrada de los 3 policías uniformados, acompañados por el detective Ramiro. Ya no usaba una bata de laboratorio. Ahora era solo la ley disfrazada de verdad. Daniel y Karina estaban sentados en la sala de espera, fingiendo preocupación. Él con los brazos cruzados, ella con un bolso de diseñador en su regazo, como si todo estuviera bajo control. Pero cuando los agentes se acercaron, con ojos serios y órdenes en la mano, supe que nada más estaba bajo su control. Daniel Ríos y Karina López están en prisión por intento de homicidio calificado y fraude patrimonial. La voz del oficial sonaba clara, blanco, fuerte, como una frase que pasa por décadas de dolor. Karina fue la primera en romperse. Se puso de pie de un salto. Gritó como un animal acorralado. Era él. Era Daniel. Simplemente seguí lo que dijo. Y las lágrimas, esta vez, fueron reales. No de dolor, sino de miedo. Miedo a la verdad que finalmente se impuso. Daniel se puso de pie lentamente, pero la altivez que llevaba en su rostro ahora temblaba. Trató de dar un paso atrás, como si pudiera huir, pero los brazos de los policías eran más rápidos. Y cuando las esposas se cerraron en su muñeca, el sonido metálico pareció sellar, de una vez por todas, todo lo que destruyó. Él me vio. Me miró con los ojos como un niño desesperado por un regazo. Y, todavía esposado, suplicó, «Mamá, por favor, diles que fue un accidente. Por favor». Me puse de pie con calma. Me dolían todos los huesos, pero mi espíritu estaba completo. Me acerqué a él hasta que estuve a unos pasos de distancia. Miré a los ojos de ese hombre, el que una vez fue mi bebé, mi hijo, mi esperanza, y con la voz más serena que pude reunir, dije, el accidente fue que te lo di todo. Se detuvo. Su mirada se desvaneció. No gritó. No reaccionó. Solo bajó la cabeza. Ernesto, que observaba todo desde la puerta de la habitación, lloró en silencio. Y sabía que no era solo tristeza. También fue un alivio. Porque por mucho que doliera ver que se llevaban al hijo así, nada dolía más que lo que ya habíamos experimentado. Las cámaras del hospital grabaron todo. Las expresiones. El pesado silencio. La forma en que lo llevaron esposado a la salida. Era una amarga ironía. Porque él, que quería silenciarnos para siempre, ahora era el que había perdido la voz. Mientras tanto, yo permanecía allí, de pie, sintiendo el peso de 40 años sobre mis hombros. Y un segundo que, incluso sin tocarme, me partió el corazón por la mitad. Hay cosas que solo entendemos cuando las vemos con nuestros propios ojos. La justicia, a veces, es lenta, pero cuando llega, entra con botas firmes y ojos que no se desvían. Y te juro que aún hay más, porque no todo estaba dicho. ¿Quieres saber qué nos queda después de eso? ¿Qué le pasó a Karina? ¿Y con nuestra casa? Así que quédate aquí conmigo, porque la parte más inesperada está por venir. La noticia se difundió más rápido de lo que imaginaba. Al principio, eran solo susurros en los pasillos del hospital, pero pronto llegaron los reporteros, los flashes, los titulares en los periódicos. La traición del mirador de Tepoztlán, un titular que parecía sacado de una novela trágica, pero que era nuestra vida real, desnuda y cruda, manchada de dolor y vergüenza. Las imágenes de nuestra caída, el rescate, el arresto de Daniel y Karina, estaban en todos los canales locales. No pasó mucho tiempo para que la historia se extendiera más allá de Cuernavaca. Todo el país quería saber quién era la mujer que sobrevivió a un empujón de su propio hijo, y aún así, encontró la fuerza para luchar. ¿Y yo? Solo quería silencio. La justicia se movió rápido.
La evidencia era mucha. La grabación del celular de Ernesto fue analizada por expertos. Cada palabra, cada frase pronunciada por Daniel y Karina, estaba allí, clara como el cielo antes de la tormenta. Los extractos bancarios mostraban transferencias sospechosas. Intentos de mover nuestras cuentas poco después del accidente. Incluso los audios que Jimena grabó de la conversación en el hospital fueron entregados como parte del proceso. Nadie más podía fingir que no podía ver. La verdad estaba abierta de par en par. Y todo México comenzó a llamar al caso por su nombre correcto. Tentativa de asesinato y fraude patrimonial. El juicio se llevó a cabo semanas después. En el tribunal de Cuernavaca. Me llamaron a testificar. Ernesto se quedó en el hospital, aún recuperándose. Pero me miró antes de que me fuera, y me dijo: habla con la firmeza de quien sobrevivió. María. Y eso es lo que hice. Me puse mi chal negro, el mismo que usaba mi madre en los funerales, y me puse alrededor del cuello un viejo crucifijo de plata, que heredé de mi abuela. No por fe en la corte, sino por memoria de la mujer que me enseñó que la dignidad se lleva en el cuerpo, no en los labios. Entré en la habitación con pasos cortos pero decididos. La audiencia se quedó en silencio. En el lado opuesto, Daniel me miró. Tenía la cara más delgada, la barba sin afeitar, y los ojos que tantas veces me limpié cuando era pequeño, estaban vacíos. Karina ni siquiera me miró. Mantuvo la cabeza baja todo el tiempo. Respondí claramente a todas las preguntas del juez. Hablé de nuestra casa, de la firma forzada, del día de la gira, de la caída, de la grabación, del hospital. Le conté todo sin temblar, no por frialdad, sino porque había llorado lo suficiente, y cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir, antes de la sentencia, respiré hondo, y dije exactamente esto: perdí a mi hijo 2 veces, cuando mató a su hermano, y cuando trató de matarme. La habitación se quedó en silencio. Ningún reportero escribió, ningún oficial de policía se movió. Incluso el árbitro bajó los ojos por un momento. Luego vino la sentencia. Cadena perpetua para ambos. No hay derecho de apelación. Bajé la cabeza. No en celebración, pero de luto. Porque se hizo justicia. Sí, pero nadie me devuelve al hijo que crié con tanto amor. Nadie me devuelve a Álvaro. Nadie me devuelve el derecho a envejecer en paz. El dolor no se grita. Ella se comporta. Y sigo cargando. Pero... ¿sabes lo que nadie esperaba? Lo que pasó después de esa frase. Y cómo nuestro hogar volvió a ser nuestro. Necesitas escuchar lo que vino después. La vida después de la caída no volvió a ser como antes. Pero, poco a poco, encontró una nueva forma de respirar. Cuando todo terminó. Cuando las esposas apretaron los puños equivocados, y la justicia hizo lo que tenía que hacer. Ernesto y yo decidimos dejar atrás Cuernavaca. Cogimos nuestras pocas cosas, lo que quedaba de la vieja casa, algunas fotos que Jimena guardó de las cajas, el crucifijo que me acompañó en la sala del tribunal, y volvimos al lugar donde empezó todo. Valladolid. Elegimos una casa de adobe sencilla con ventanas pequeñas, y un jardín donde cabía un banco de madera hecho por las manos de Ernesto. No era una mansión, pero era nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, la paz no parecía un sueño lejano. Ernesto reabrió el taller de carpintería. Incluso con las manos un poco temblorosas, comenzó a hacer juguetes de madera, caballos, cochecitos, sillas pequeñas para muñecas. Y, con el tiempo, estas piezas comenzaron a ocupar el patio trasero, como si se estuvieran tallando nuevos recuerdos allí mismo, en el lugar del dolor. Llegaba a casa del mercado con una sartén de yema y tamales de pollo, y él me esperaba en la puerta, como lo hizo en nuestros primeros años de matrimonio. La vida, en su extraña sabiduría, nos estaba dando una segunda oportunidad. Los hijos de Daniel, sí, mis nietos, vinieron a vivir con nosotros. El juez nos otorgó la custodia definitiva. Karina fue considerada cómplice principal. Daniel, un acusado confeso. Y ambos fueron considerados incapaces de mantener la custodia de los niños. Cuando llegaron, pequeños, asustados, con los ojos muy abiertos por un mundo que se había derrumbado demasiado pronto, los abracé. Y allí, en ese abrazo, sentí que algo dentro de mí, que estaba roto, comenzó a alinearse nuevamente. No perdono lo que hicieron. El perdón, para mí,
Y al Ninon. No es un regalo que se da fácilmente. Pero tampoco llevo el veneno de la tristeza en mi pecho. Elegí dejarlo ir, porque si hay algo que he aprendido, es que el dolor solo vive donde lo permitimos. No me volví amargado, solo que más atento, más selectivo con lo que guardo dentro de mi pecho. A veces, en las noches silenciosas, miro al cielo. Me gusta sentarme en el banco del jardín con un chal en la espalda. Mientras los niños duermen y Ernesto lija un juguete nuevo en el balcón. Miro las estrellas y pienso en Álvaro. Lo imagino en paz, al otro lado, sonriendo con esa sonrisa que siempre tuvo, esa forma tranquila, de alguien que entendía todo sin decir mucho. Y me pregunto si, desde allá arriba, vio todo lo que sucedió, si vio caer a su hermano como lo hizo, si le apeteciera bajar y abrazarnos en el momento del abismo. Lo extraño todos los días, pero también siento su presencia aquí, en el viento que sacude el limonero, en el olor del café recién hecho, en la risa de los niños que nunca ha conocido, pero que llevan rastros de él en sus rostros. El tiempo, este anciano obstinado, estaba poniendo todo en su lugar. Las heridas físicas sanaron, los del alma todavía arden de vez en cuando, pero hoy sé que incluso ellos tienen una función. Recordar. Recuerda que el amor no es garantía de retribución, que la maternidad está hecha de entrega. Sí, pero que ninguna mujer debe olvidarse de mantenerse íntegra, tampoco. Hay días en los que me despierto, y todo parece demasiado pesado. Pero entonces escucho los pequeños pasos corriendo por la casa. Veo a Ernesto mirándome con ese amor que resistió hasta la muerte. Y respiro. Vivir. Aprendí. Es continuar, incluso cuando todo parece perdido. Y todavía hay una cosa que necesito decir. Un secreto guardado en un sobre marrón, encerrado en un cajón de nuestro nuevo hogar. Algo que puede cambiarlo todo de nuevo. ¿Quieres saber qué es? Así que escucha lo que viene después. Meses después, me senté frente a una simple cámara, en un programa local que seguía casos de justicia y resiliencia, aquí en el interior de Yucatán. El chico me pidió que dejara un mensaje final. Respiré hondo. Me ajusté el chal sobre los hombros y hablé con un corazón tranquilo pero entero. Cuando confías, das tu nombre y tu corazón. Cuando traicionan esto, lo que muere, no es solo la confianza. Es la ilusión que la sangre protege. Pero la verdad, este sobrevive. Le dije que la frase de mi esposo, susurrada en el fondo del acantilado, finge que estamos muertos, nos salvó la vida. Porque a veces es exactamente eso. Es fingiendo morir que renacemos. Ernesto sigue a mi lado, con su delantal de carpintería, haciendo juguetes de madera para sus nietos, hijos del mismo hijo que nos traicionó, pero que ahora tienen la oportunidad de crecer en un verdadero hogar. Jimena se convirtió en parte de nuestra familia. Nos visita, trae pasteles, se sienta a tomar café. ¿Y yo? Estoy en paz. No porque todo se resolviera como en las películas, sino porque incluso en medio del dolor, elegí no dejar que el odio viviera en mí. Se ha hecho justicia, pero la libertad, eso es otra cosa. Llega cuando dejamos de querer volver a lo que éramos antes, y aprendemos a cuidar lo que queda. ¿Sabes? La lección más importante que saco de todo esto, no tiene nada que ver con la corte o la sentencia. Tiene que ver con mirar hacia atrás sin culparse, con entender que no todos los niños son un reflejo de la madre, y que a veces amar también significa alejarse. El tiempo es un señor que no se apresura, sino que lo revela todo, y en el silencio, donde muchos piensan que no hay fuerza, es donde la verdad grita más fuerte. Si puedo dejar algo para ustedes que me han escuchado hasta ahora, es esto. Nunca subestimen el poder de su dignidad. Puede parecer frágil, hasta el día en que salva su vida. Si has llegado hasta aquí, mi corazón te lo agradece. Realmente. Su escucha era un refugio para una historia pesada que contar. Si puedes, deja un me gusta en este video. Para mí, es como un abrazo. Y si quieres seguir volviendo, suscríbete aquí al canal. Será como darle la bienvenida nuevamente para nuestro próximo café. Dime en los comentarios, ¿dónde estás viendo? Me gusta imaginar cada corazón que me escucha esparcido por este mundo. Y activa la campana. ¿De acuerdo? De esa manera. No perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza.
Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.